Bienvenidos sean todos al programa Hablemos Claro. Hoy estaremos hablando de la profecía, la rebelión moderna de Coré. Ese es el tema para hoy. Saludos amigos en el incomparable nombre del Señor Jesucristo. Hoy quiero invitarles a hablar claro, sin rodeos, sin consignas, sin tradiciones de hombres. El tema de hoy es un tema el cual lo vamos a abordar. No es muy conocido, no se habla mucho en los compañerismos acerca de este tema, acerca de hablar del ministerio quíntuple y la profecía de la rebelión moderna de Coré. Ese es el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Vivimos en un tiempo en el que se nos dice, y hemos encontrado esto en redes sociales, en diferentes momentos nos habremos topado con personas que nos están diciendo lo siguiente. Dicen ellos, Dios ya no usa el ministerio quíntuple. Dios ya no usa predicadores vivos. El ministerio establecido por Efesios 4 es un ministerio fracasado, es un ministerio obsoleto, se ha desviado totalmente de la palabra de Dios. Eso dice la rebelión de Coré. Esas son las palabras que este movimiento está diciendo. Es una rebelión total a la voluntad de Dios, a la palabra. Y que ahora, dicen ellos, la iglesia debe ser gobernada por cintas y estructuras y hombres que no tienen ni siquiera un llamado de Dios para llevar la palabra, el evangelio, en el tiempo final. La pregunta crucial para nosotros es lo siguiente: ¿eso es realmente lo que enseña la Biblia? ¿Es eso lo que enseñó el hermano Branham? ¿O será que estamos presenciando exactamente aquello contra lo cual el hermano Branham advirtió? En este programa de hoy vamos a dar no opiniones personales, sino que vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de las 7 edades de la iglesia. Vamos a leerlo en el contexto completo, no solo en frases aisladas a conveniencia, sino el texto completo. Vamos a leerlo del libro de las 7 edades de la iglesia. El propósito será el siguiente: mostrar que la cita favorita del movimiento de iglesia de solo cintas, solo oír a William Branham, esa cinta que es usada repetidamente y para desacreditar al ministerio quíntuple, en realidad, cuando se hace una buena lectura de esa cita, la cita misma condena al movimiento de iglesias de cintas, solo oír a William Branham. Ahora, vamos a ver cómo la cita condena al mismo movimiento que la utiliza y a la vez lo identifica claramente a ellos como la manifestación del cumplimiento de la profecía de la rebelión de Coré. En este día estamos viendo esto y la escritura es clara. Dios dio a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esa unidad de la fe aún no ha llegado, por lo que el ministerio sigue operando, sigue funcionando. Siendo que la unidad de la fe no ha llegado, el ministerio quíntuple no ha terminado, sino que continúa, tiene vigencia. Ahora, cuando alguien viene y dice lo contrario, se pone en rebelión contra Dios.
y se opone a la revelación. A eso nosotros vamos a llamar la rebelión. La rebelión en contra de la voluntad de Dios. Así que hoy vamos a examinar quiénes son ellos. ¿Quiénes son estos que andan diciendo de que el ministerio ha fracasado, que el ministerio quíntuple se ha desviado, que ya no, Dios ya no usa predicadores vivos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos que están tomando control sin tener un llamado de Dios? Entonces, y vamos a ver por qué el hermano Branham advirtió que ese espíritu no edifica a la iglesia, sino que será un espíritu que estará luchando en contra de la voluntad de Dios. Ahora, hermano, hermana, amigo, le invito, quédese en este programa de hoy. Mantenga su filtro espiritual activo. Escuche con una Biblia abierta en sus manos y un corazón honesto. Porque en este tiempo engañoso no basta estar repitiendo frases, ¿me entiende? Tenemos que aprender a dividir correctamente la palabra de verdad. Por eso hoy estamos en Hablemos Claro, un programa para la comunidad del mensaje de la hora. Mire, ¿quiénes son estos que andan diciendo que el ministerio quíntuple ha fracasado? Vamos a ver qué es lo que ellos dicen. Ellos dicen que el ministerio con dones de Efesios 4, 10 al 13 es un ministerio que Dios dio a la iglesia. Ellos dicen, se ha desviado, ya no sirve, han fracasado. Entonces, así que ellos dicen esto para tomar el control a través de muchachos de cintas que no tienen un llamado de Dios. Aquí estamos, justo en medio de lo que está pasando. Esto es una situación que como contemporáneos nos ha tocado estar viendo en la comunidad del mensaje de la hora. Aquí estamos hoy, justo en medio del cumplimiento de la profecía llamada la rebelión de Coré. Y ni siquiera saben ellos que la están cumpliendo. Vamos a ver la cita favorita del movimiento de solo iglesias de cintas, solo oír a William Branham. Vamos a ver esta cita favorita del libro de las 7 edades de la iglesia, que los llamados muchachos de cintas les gusta agarrarla y torcerla, tergiversarla. Y luego vamos, después de leer nosotros la cita en el contexto, vamos a tomarla en su contexto junto con otras citas del mismo libro acerca del ministerio quíntuple, para tener nosotros la prueba de que el movimiento de solo cintas salido del tabernáculo Branham, ellos son el movimiento que tienen el espíritu de Coré. El movimiento de Coré en este día salido del tabernáculo Branham. Ahora, nuestro pensamiento de hoy, de este video, está basado en una profecía dada por el profeta William Branham en el libro de las 7 edades de la iglesia. Y honestamente, al leer el libro de las 7 edades de la iglesia, si usted lo lee con honestidad, si usted es honesto, al leer este libro encontrará que es una refutación completa a las falsas doctrinas que provienen del liderazgo actual
del tabernáculo Branham. Y esto es así porque el libro mismo de las 7 edades de la iglesia es una refutación total del espíritu anticristo, es decir, el cual se nos muestra en el libro de las 7 edades de la iglesia cómo inicia paralelamente al Espíritu Santo, es decir, el espíritu anticristo comienza con las obras nicolaitas, luego se convierte en las doctrinas nicolaitas, después en la doctrina de Balaam y finalmente en el espíritu de Jezabel. Entonces, el fundamento nuestro para desarrollar esta enseñanza, esta palabra hoy acá en este video, nuestro fundamento bíblico es Efesios 4, versículos 8 al 16. Ahí es donde se establece el ministerio quíntuple de hombres vivos predicando la palabra viva de Dios en el tiempo final. Entonces, aquí no vemos hombres muertos, no hombres muertos predicando la palabra, sino hombres vivos predicando la palabra viva de Dios. Y según el apóstol Pablo, este ministerio estará en vigencia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto todavía está vigente, está pasando, está sucediendo en nuestros días. Entonces, es a través de esto que vemos que el mensaje de Dios está saliendo y aún está recorriendo todo el mundo, convirtiendo almas a Cristo, salvando almas, llenando almas con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está trayendo unidad al cuerpo de Cristo alrededor de todo el mundo. Además, el hermano Branham dijo, debemos predicar hasta que Jesús regrese. Esa es la disposición. Debemos predicar, dice el hermano Branham, hasta que Jesús regrese. Entonces, esa es la gracia de Dios que nos muestra que ni la Biblia ni el hermano Branham jamás dijeron que los predicadores se sentarán al final del tiempo y simplemente van a presionar play, a poner las cintas, solo oír a William Branham. No existe en la Biblia nada de eso, ni en los sermones del hermano Branham. Definitivamente no existe ningún versículo bíblico, ninguna cita del mensaje que nos diga que eso iba a tomar lugar. La Biblia sí dice que el ministerio quíntuple llevará a la novia a la unidad de la fe y a la plenitud de la estatura de la medida de Cristo. Entonces, aquí estamos hoy. Vamos a leer la cita, la tan favorita cita del movimiento de Solo Cintas. La aman los muchachos de Cintas, esa cita, al punto que hasta canción han hecho. La cantan en el tabernáculo Branham. Ahí la cantan como un cantico especial, usando esta línea del libro de las 7 edades de la iglesia para condenar al ministerio quíntuple. Mientras el liderazgo del tabernáculo Branham aplaude, ellos cantan la canción. Es triste ver esa escena. Tristemente, yo creo que en nuestros corazones deberíamos tener compasión de ellos. Como dice el hermano Branham en las edades de la iglesia, debemos mantener siempre nuestro filtro espiritual activo en este día engañoso, porque en cada edad, dice el hermano Branham, tanto los laicos como el clero se desvía. Entonces ellos dicen, el movimiento de Solo Cintas dice, Efesios 4 ya no es suficiente para traer a esta novia a condición, sino que la voz del pastor principal está en las cintas,
Por eso persuadimos y obedecemos, dicen ellos. Entonces, estas aquí son las frases que utiliza este movimiento de solo cintas. A ellos les gusta tergiversar esto y tiene base en lo que ellos dicen en la página 252 del antiguo libro azul de las 7 edades de la iglesia, donde dice: ni siquiera es suficiente que veamos el ministerio quíntuple de Efesios 4, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, porque en cada edad la iglesia se desvía, y no solo los laicos, sino también el clero. Los pastores están equivocados tanto como las ovejas. Porque, dice lo que acabamos de leer, porque en cada edad los laicos y el clero se desvían. Los muchachos de cintas toman esta frase, toman esta cita y le empiezan a decir ellos: en cada edad la iglesia se desvía. Y utilizan eso para decir que nadie debería de predicar. Nadie debe de estar predicando más porque ya están desviados. Porque los predicadores, todos se han desviado. Eso dice el movimiento. Realmente, espiritualmente esto es triste encontrar eso, además absurdo. Es absurdo que declaraciones como estas, que son declaraciones anticristianas, y que estas declaraciones anticristianas agrupen a todos los predicadores y le llame desviados. A todos los predicadores le llama desviados. Entonces, hombre, la Biblia no enseña eso. William Branham no enseñó eso. La palabra de Dios no enseña eso. Le repito, el hermano Branham jamás enseñó semejante cosa absurda, que todos los predicadores se desviarían, ni que debían sentarse a solo presionar play a sus cintas y solo oírlo a él. Eso realmente es una mentira salida del tabernáculo Branham. Es una herejía. Es falsa doctrina. Y eso es lo que atacamos nosotros. Contra eso es que nos hemos levantado bandera para ponernos en contra de eso. Ahora, si miramos el contexto completo de la cita y retrocedemos a ver qué es lo que dice la cita, vamos a ponerlos en contexto. Entonces, después de que leímos la cita, que es la favorita de los muchachos de cintas, hoy vamos a leer el contexto para que entremos en el contexto. Dice así, cuando vemos que los mensajeros están en su mano, vemos al Señor identificándose con estos hombres y otorgándoles su poder. No es suficiente que Él se haya identificado con toda la iglesia, como cuando fue visto caminando entre los 7 candeleros de oro. Ni siquiera es suficiente que veamos el ministerio quíntuple de Efesios 4, porque en cada edad la iglesia se desvía, tanto el clero como los laicos. Ahora observen la siguiente frase que da el contexto completo a lo que estamos leyendo. Entonces Dios entra en escena como el pastor principal en los ministerios de estos 7 hombres para guiar a su pueblo de regreso a la verdad y al poder abundante de esa verdad. Aquí vamos al orden. El orden, y según la cita, es así. Primero la iglesia se desvía. Primero. Luego Dios envía al mensajero. Aplíquelo al día de hoy. Aplíquelo al día del hermano Branham. No al día de hoy, al día del hermano Branham. Los pentecostales estaban desviaditos y Dios envió un mensajero llamado William Branham para restaurar la iglesia a la verdad, al poder abundante de la verdad.
Por lo tanto, esa es la correcta interpretación. El contexto nos pone eso en el contexto del día del hermano Branham, a lo que él estaba hablando. A eso se refería. Por lo tanto, el tabernáculo Branham lo ha agarrado y lo ha tergiversado completamente. Toma la cita y la tuerce. En realidad, la cita prueba que la verdadera novia de Jesucristo, con el ministerio quíntuple, ha sido restaurado a la verdad apostólica y al poder del Espíritu Santo, como dice la cita. Ahora, también prueba y demuestra la cita que los muchachos de cintas no son predicadores, no tienen el don para dividir correctamente la palabra de verdad, ni siquiera pueden entender un párrafo de lo que están leyendo. Y si no pueden entender un párrafo del libro de las 7 edades de la iglesia, ¿cómo entenderán una sola frase de la Biblia? No lo harán. Sus frutos han demostrado que ellos son corruptos. Sus frutos son corrupción, corruptos. Además, la Escritura dice que Dios nunca se queda sin testimonio. Hebreos 14, versículo 17. Esto prueba que el tabernáculo Branham interpreta erróneamente el libro de las 7 edades de la iglesia cuando dice que Dios ya no tiene testigos predicadores. Eso es mentira. Lo que dice el tabernáculo Branham es mentira. El hermano Branham dijo al menos 10 veces que Dios siempre tiene testigo. Aquí hay una cita para recordar de lo que el hermano Branham dijo. Dijo: Dios nunca ha quedado sin testimonio. Siempre ha habido alguien en alguna parte a quien Dios ha podido señalar y decir: este es mi siervo. A veces se ha reducido casi a uno solo, pero Dios siempre ha tenido un testigo, y estoy agradecido que hoy tenga muchos cientos de siervos con quienes Él puede obrar. Esta es una cita maravillosa. El hermano Branham no se presentó a sí mismo como el único testigo. Escuche usted. Dijo que habían cientos y cientos de testigos. Eso también debe de ser cierto el día de hoy. Ahora, regresemos a la cita de las 7 edades de la iglesia, página 129. En todo el mundo, tanto en grupos pentecostales como en fundamentalistas, están organizando a los hombres de negocios. Han invadido el púlpito sin un llamado de Dios y dicen que el ministerio con dones de Efesios 4, 10 al 13 ha fracasado. Así que ellos están tomando el control. ¡Wow! ¿Qué dice acá? ¿Quién dice, el hermano Branham, quién dice que el ministerio quíntuple ha fracasado? Le pregunto a usted, hoy actualmente en nuestra edad moderna, ¿quién está diciendo que el ministerio quíntuple se ha desviado, que ha fracasado totalmente? ¿Quién está diciendo eso? Lo está diciendo el tabernáculo Branham actual y los muchachos de cintas. Nótese, el hermano Branham continúa en la cita: aquí estamos en medio del cumplimiento de la profecía llamada la rebelión de Coré, y ni siquiera saben que la han cumplido. Aquí estamos en medio del cumplimiento de la profecía llamada la rebelión de Coré. Aquí, hoy, estamos y ni siquiera saben que la están cumpliendo. Entonces, ¿quién dice, hermanos, hermanas, quién dice que el ministerio quíntuple ha fracasado? Lo dice la rebelión moderna de Coré. El espíritu de Coré está diciendo que Efesios 4:11 es un ministerio fracasado, que ya se desvió. Entonces es Coré. Coré que se rebeló contra Moisés y Aarón. Moisés tipifica al profeta, Aarón tipifica al ministerio quíntuple.
Note usted, el hermano Branham continúa advirtiendo allí en el libro de las 7 edades de la iglesia. Dice, hay de ellos, cuando el prestigio del dinero, la habilidad empresarial y el poder humano reemplaza al Espíritu Santo, entonces estamos luchando contra Dios, no a favor de Él. Así que el ministerio de cintas, el ministerio de iglesias de solo cintas, solo oír a William Branham, hoy está luchando contra Dios. Y usted y yo somos testigos de eso. En otra cita dice, cuando una estructura social o financiera entra en la iglesia, divide a la gente. Eso no es Dios, dice el hermano Branham. Entonces, aquí estamos. El tabernáculo Branham ha dividido a la comunidad del mensaje de la hora, ha dividido al pueblo, incluso con lo que está haciendo, ha llegado a alejarlos del ministerio quíntuple. Eso es lo que está haciendo el tabernáculo Branham. Ahora, veamos esto que quizás será clave. Vamos a seguir leyendo la cita, y donde dice el hermano Branham, hay del hombre que declare una evidencia que no se encuentre en la palabra de Dios. ¡Wow! Y note usted, ¿qué ha hecho el tabernáculo Branham? Ellos dicen que las cintas son la señal del Espíritu Santo, lo cual es totalmente falso. La señal es el bautismo del Espíritu Santo en el alma del creyente. Ay del hombre que declare una evidencia que no se encuentra en la palabra de Dios. Mire, la Biblia nunca dice que Dios dejará de tener predicadores vivos. La Biblia no lo dice. Nunca dice que hombres muertos pueden ser pastores vivos. No, la Biblia no dice eso. Nunca dice que debemos dejar de congregarnos. Y el tabernáculo Branham hoy actualmente ni siquiera se está congregando. Solo están escuchando cintas, solo oír a William Branham. Hermanos, hermanas, en conclusión, hoy en Hablemos Claro, con sinceridad, con honestidad, damos gracias a Dios por la verdad contenida en el libro de las 7 edades de la iglesia. Y vemos claramente cómo el tabernáculo Branham ha torcido para su propia vergüenza lo escrito en el libro. Mire, nuestro deseo es que no seamos el grupo de Coré, que dice que el ministerio quíntuple ha fracasado. Queremos ser el grupo que permanece con Moisés y Aarón, con el profeta y con el ministerio quíntuple, obedeciendo la palabra de Dios. Hoy estamos llegando ya al final del programa Hablemos Claro de hoy. Una cosa debe de quedar absolutamente clara. El ministerio quíntuple no ha fracasado. No ha fracasado. No ha sido reemplazado. No ha sido cancelado. Fue dado por Dios y Dios no revoca sus dones ni su orden. La escritura es explícita. Efesios 4 declara que este ministerio permanecerá hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la plenitud de la estatura de Cristo. Y si somos honestos, delante de Dios debemos admitir que esa obra aún no ha terminado. Por lo tanto, cualquier sistema que declare que Dios ya no usa predicadores vivos está contradiciendo la voluntad de Dios, la Biblia, como al mismo mensaje traído por William Branham. Dios envió en este tiempo este mensaje. El hermano Branham jamás enseñó que los ministros debían de parar y de sentarse a escuchar cintas, o que debían de desaparecer, ni que las iglesias serían gobernadas por hombres sin llamado de Dios para predicar,
que solo estén guiando a la gente a presionar play. Al contrario, advirtió claramente que cuando se dice que el ministerio quíntuple ha fracasado, se está cumpliendo hoy la profecía de la rebelión de Coré. No es una acusación personal que la que estoy haciendo, sino una identificación espiritual basada en la palabra. Coré no negó a Dios, negó el orden de Dios, y ese mismo espíritu está operando. Hoy quiere desplazar al Espíritu Santo para poner un control humano, estructura organizacional, denominarse una autoridad sin comisión divina. Eso es lo que está pasando hoy, y aquí lo hablamos claro. Pero damos gracias a Dios porque Él nunca se ha quedado sin testimonio. Dios siempre ha tenido testigos, siempre ha tenido siervos fieles, hombres llamados, ungidos, comisionados para predicar la palabra viva a una iglesia viva. Y ese testimonio continúa hoy alrededor del mundo, llevando almas a Cristo y edificando a la novia en la verdad apostólica. La pregunta hoy al final de Hablemos Claro no es a qué sistema usted pertenece, ni a qué cintas vamos a oír, ni qué nombres defendemos. La pregunta es esta: ¿estamos alineados con la palabra de Dios y con el orden que Él estableció, o estamos repitiendo una tradición que anula el orden? No seamos hallados en el grupo de Coré, diciendo que Dios ha fracasado. Seamos hallados en el grupo de Moisés y Aarón, con el profeta, junto con el ministerio quíntuple en operación, caminando en humildad, en sujeción a la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, hermanas, por acompañarme en este Hablemos Claro del día de hoy. Hasta la próxima. Dios les bendiga.